uno de nosotros para poder llevar tu palabra. Gracias, Cristo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, le damos las gracias a ustedes, hermanos, tal vez aquí haciendo malabares, tratando de llevar un mensaje desde otro lado, fuera de la iglesia. Así que queremos que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Así que les rogamos que ahí donde está, como siempre les he dicho, las reglas del juego son que dispongamos nuestro corazón de manera que esta palabra quede cincelada en nuestros corazones, que nos haga cambiar, pero que nos traiga esperanza, porque de eso quisiera hablarles en esta noche. Miren, cuando se habla de esperanza, decía allá en mi extierra, muchos decían, la esperanza es lo último que se pierde, sí, porque al final, mientras estemos con vida, mientras el Señor nos siga bendiciendo, mientras aún con problemas, aún con dificultades, tenemos que tener la certeza, y esa certeza es fe, y la fe es esperanza. Dice que permanece en la fe, la esperanza y el amor, y mayor es el amor, porque cuando tenemos amor, como que nos graduamos en estos dos pasos anteriores, es decir, en la fe y la esperanza. Quisiera, con la ayuda del Señor, trabajar en Hebreos 6, ahí vamos a trabajar porque ahí está el tema. Yo quisiera hablarles de la esperanza como un ancla de nuestra alma, porque yo pues leyendo ahí me llamó mucho la atención, es como cuando usted lee y le saltan esos versículos así. Bueno, así me pasó a mí. En la mañana estaba leyendo ahí en lo que yo decía, Señor, qué tremendo, porque aquí es donde tú quieres que trabajemos. Entonces, fíjese que cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, pareciera ser que la esperanza la esperanza es igual que la fe. La fe es progresiva, la esperanza también es progresiva. Hay muchas cosas en el Señor que son progresivas. Por eso a veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿por qué no avanzo? Porque todo es progresivo, no solo la fe, la esperanza, el amor es progresivo. No me va a decir usted que, por ejemplo, compra una mascota, al inicio usted lo quiere, pero cuando pasan los años, usted cómo quiere esa mascota. Lo mismo pasa en la familia. Cuando llegan los hijos, uno está con la ilusión de que lleguen los hijos. Cuando ya nacen y van creciendo, uno los va amando, igual en el matrimonio. Yo espero que haya dicho amén, ¿verdad? Igual nos conocemos con la amada o el amado en el caso de las hermanas, y poco a poco vamos creciendo en el amor en la medida que nos vamos conociendo. Bueno, la esperanza es igual. Entonces, me llamó mucho la atención porque dice que es el ancla del alma. Ahora, ¿qué es un ancla? Fíjese que las anclas antiguas, yo he tenido oportunidad de estar, hay un fuerte allá en Honduras que se llama el fuerte, creo que aquí en Cartagena hay también. Normalmente siempre en los puertos hay un ancla, eso tipifica los puertos, los mares. Entonces el ancla, una de las cualidades más importantes del ancla es que el ancla pesa, o sea, el peso, el volumen, sobre todo el peso, es mucho mayor de la embarcación para que pueda detenerlo. Entonces, el ancla es algo que nos sostiene, por ejemplo, en la barca cuando hay una tormenta, cuando hay una adversidad. Entonces, la esperanza es un ancla para nuestra vida. La esperanza, ¿y qué es la esperanza? Es saber de que algo mejor va a pasar para nosotros. Es saber de que algo mejor va a ocurrir para cada uno de nosotros, para nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio, en el esperar al Señor, porque esperanza es de esperar. Entonces dice, por ejemplo, una de las facetas del cristiano es el labrador, y dice que el labrador siembra con esperanza. Entonces yo quisiera dejarle de parte del Señor en esta noche que no pierda la esperanza, que no perdamos la esperanza a pesar de las dificultades, que no perdamos la esperanza aunque nos vaya bien, porque vienen cosas mejores. Ahora, van a haber pruebas, van a haber adversidades, y lo hemos hablado quizás no a la saciedad, pero siempre tocamos ese tipo de temas, porque creo que el cristiano tiene que aprender a crecer en las cosas espirituales. Nosotros, fíjese que en los trabajos crecemos hasta querer llegar a una jefatura o a una gerencia. En un taller, por ejemplo, uno quiere aprender lo que los demás hacen para quizás poner su propio taller. En cualquier actividad que nosotros hacemos, queremos crecer, pero fíjese que el cristiano casi en lo espiritual no le gusta crecer.
Porque creo que está la percepción errónea, diría yo, que el cristiano piensa que solo el que va a ser pastor tiene que crecer, solo el que va a ser evangelista, solo el que va a ser profeta, no. Todos nosotros, el diseño de Dios, y está en la palabra, Proverbios dice que la senda del justo, y nosotros somos esos justos, dice que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermano, ahí usted ve la esperanza, ancla de nuestra alma. Y quisiera tomarme el tiempo para mostrarle cómo crecer primero en la esperanza y luego le voy a mostrar ahí, porque hacia allá lo quiero llevar con la ayuda del Señor. Quisiera mostrarle cómo crecer, cómo comienza la esperanza y va creciendo en nosotros en la medida que también nosotros ponemos de nuestra parte. Pero hay un pero ahí, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Y eso me lleva a una comunión permanente con el Señor para poder crecer. Mire, no solo en la esperanza, sino que en la fe. Y en todo en el Señor. Mientras nosotros tengamos una comunión permanente con el Señor, vamos a crecer. Va a haber fruto, va a haber multiplicación. Entonces es comunión, es presencia, es estar cerca del Señor. Mire, lo primero es que tenemos, la ordenanza del Señor es avanzar hacia la madurez. Ahora, cuando le decía que le voy a mostrar a la luz de la palabra cómo crecer en la esperanza, es porque lo que le quiero mostrar es que encontré 16, tranquilo, solo le voy a hablar de una, encontré 16 palabras esperanza en la Biblia que nos indican qué es la esperanza. Y vamos al final a hablar de algunas, si me da el tiempo, para mostrarle que la esperanza nos hace ser completos en Dios, plenos en Dios. Pero que nosotros tenemos que aplicar algunos principios personales, familiares, ministeriales, para poder vivir plenitud de la esperanza. Entonces, miren, lo primero que yo veo aquí es que la ordenanza de Dios es que avancemos hacia la madurez. Mire, necesitamos avanzar, hermano. No podemos aspirar a mejores cosas si no avanzamos en la vida. No podemos aspirar llegar a, llegar a Cartagena quedándonos en Bogotá. No podemos aspirar llegar a Costa Rica estando en Colombia. No podemos aspirar cosas mayores en el trabajo si nos quedamos ahí donde estamos, si no nos preparamos, si no aspiramos a cosas mejores. Entonces, lo primero es la madurez, porque la madurez evidencia frutos. La madurez evidencia que hay algo en nuestra vida que está funcionando bien, por el espíritu, pero también en lo secular. Hebreos 6.1, por ahí vamos a ver, por ahí comenzamos. Hebreos 6.1, la Biblia de las Américas dice de esta manera, por tanto es un mandato, hermano. Cuando usted encuentre esa palabra, por tanto, en vista de lo anterior, dice el Señor, en vista de todo lo que yo te he dado, en vista de todo lo que te he enseñado, dice el Señor. Por tanto, es un mandato. Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Tal vez no quisiera quedarme mucho acá porque le estoy mostrando dónde nace la esperanza. Obviamente la esperanza nace cuando tenemos a Cristo en el corazón, aunque también nosotros, teniendo o no a Cristo en el corazón, tenemos esperanza. Toda persona, sea cristiana o no, tiene esperanza, porque eso es lo que nos impulsa de que algo va a pasar para bien. Entonces mejora la cosa cuando estamos en Cristo y sabemos de que la esperanza, con la ayuda del Señor, se va a complementar en el amor, en la fe, pero nos vamos a graduar en esperanza. Dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os manifestará cuando Cristo venga. Es una de las que le voy a hablar. Entonces aquí el Señor nos manda que avancemos, hermano, hay que avanzar. Necesitamos avanzar, no podemos quedarnos en las enseñanzas básicas. No podemos quedarnos en el lavamiento de los pies, en la imposición de manos, en la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, es bueno, miren, es bueno saber esto, es bueno tener doctrina, es bueno saber dónde estamos parados, es bueno tener identidad del ministerio, pero tenemos que crecer en la palabra. No nos podemos, imagínense todos los días, que todos los domingos, que cada vez que nos toque predicáramos lo mismo. Qué aburrido, ¿verdad? Y sí, lo vamos a manejar así, que es bueno, pero no vamos a avanzar. Esto es como parte del pastel.
Imagínese que usted solo se come la cereza del pastel, qué aburrido, ¿verdad? Usted quiere todo el pastel, pero para comerse todo el pastel usted necesita partir, usted necesita irlo a sacar de la nevera, pedir, comprarlo, es decir, avanzar. Mire, el cristiano está destinado a mejores cosas, pero tiene que avanzar. Entonces tenemos que crecer en la palabra, porque al conocer y escudriñar la palabra, conocemos más a Dios, y ese es el principio fundamental de la esperanza. Conocer a aquel que nos ha dado esperanza. Conocer a aquel que nos enseña que no podemos perder la esperanza porque Él es el que nos sostiene. Hermano, hermana, tal vez usted esta mañana o este día se levantó ahí sin esperanza. Pues yo le traigo de parte del Señor una palabra de esperanza, porque el que nos sostiene es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que lo escogió. Ese es el que nos sostiene, pero yo tengo que avanzar hacia la madurez. Necesitamos cristianos maduros en las congregaciones, necesitamos esposos maduros, hijos maduros. ¿Por qué? Porque el ser maduro es ya un fruto y Dios viene a buscar frutos. Entonces cuando maduramos, evidenciamos que somos un fruto. Entonces lo primero es avanzar hacia la madurez. Lo segundo que yo encontré, porque aquí estamos poniéndole un cimiento, ¿de dónde nace la esperanza? ¿Cómo evoluciona la esperanza? Ese es el cimiento que yo le estoy poniendo con la ayuda del Señor. Lo segundo que hay que hacer es, tenemos que tener cuidado de la apostasía, hermano. Porque en este tiempo muchos con palabra se están yendo de las iglesias. Muchos sabiendo palabra abandonan el cristianismo. Entonces están involucionando. ¿Por qué pasa esto? Porque no salieron de las mismas enseñanzas. No salen de aprender lo mismo. Y eso ya no les causa ningún efecto, porque cuando nosotros nos quedamos aprendiendo lo mismo, podemos caer en religiosidad. Y la religiosidad endurece el corazón. Se lo digo, la religiosidad endurece el corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado con la apostasía. Veamos lo que dice Hebreos 6:4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor dice, avancemos hacia la madurez, nos está diciendo, levántate del lugar de comodidad en el que estás. Porque cuando nosotros no avanzamos, estamos estancados. Hermano, sencillo. Usted puede tener un Ferrari, usted puede tener un Lamborghini, un carro de último modelo. Pero si usted no enciende el carro y le da marcha, hermano, va a estar estancado. Entonces, mucho cristiano está estancado y tiene un Lamborghini en su don, en su ministerio, en el servicio a Dios. Pero algunos están estancados. ¿Por qué? Porque quizás están perdiendo la esperanza. No pierda la esperanza. Ponga la llave de ignición y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Entonces, aquí habla de aquellos que sabían doctrina, sabían el bautismo en agua, sabían lo de la salvación, sabían el lavamiento de los pies, como decía ahí, sabían doctrina, hermano. Sabían doctrina, pero se quedaron con saber y no quisieron conocer a aquel en el cual nosotros debemos estar parados, que es Cristo sobre la roca. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, el problema es que los que están estancados corren el peligro de devolverse al mundo. Por eso hay que tener cuidado de la apostasía. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial. Entonces hay personas que probaron el don celestial, hermanos, derramaron lágrimas, están en las iglesias, levantan sus manos, adoran al Señor, lo alaban. Pero mire lo que pasa con eso. Eso está pasando en la iglesia de hoy. Mire el versículo 5 lo que dice. El versículo 5 dice, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, estas personas no solo quizás hablaban en lenguas, hermano, y es que eso es lo tremendo. Mire, cuando uno pierde la esperanza, uno puede hablar en lenguas, hermano, uno puede predicar, pero cuando se pierde la esperanza va de la mano de la fe y del amor, hermano. Nos volvemos indolentes y eso es lo que hay que tener cuidado, porque ese es el mover y el fluir que el enemigo está metiendo en las iglesias, en las familias, para hacernos alejar de Dios. Entonces dice, estas personas gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Hermano, hablaban en lenguas quizás, profetizaban, tenían discernimiento de espíritu, Dios los usaba para sanar enfermos. Yo conozco personas que Dios, mire, tremendo ministerio, tremenda palabra, y hoy están alejados del Señor, porque perdieron la esperanza.
No perdamos la esperanza en el Señor. No perdamos la esperanza de que vamos a salir de ese problema en la familia. Dios no nos va a dejar avergonzados. No perdamos la esperanza de que a pesar del mover y el fluir que hay, Dios va a hacer que la iglesia sea guardada, pero tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en comunión con Él, guardándonos, cuidándonos como familia y como cristianos. Y mira el versículo 6. El versículo 6 dice, pero después cayeron. Entonces, le estoy hablando de aquellos, le estoy hablando de aquellos que gustaron, estuvieron en una iglesia, están en una iglesia, que van a la iglesia, que sirven al Señor, pero que están perdiendo la esperanza. Entonces la esperanza tiene que evolucionar. Por eso nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Esa fue Hebreos 6.1, ese fue el mandato del Señor. Entonces dice, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Mira, hermano, le voy a decir algo bien fuerte. Le voy a decir algo bien fuerte. Mire, aquellos que predicaron, aquellos que tal vez sirvieron al Señor, hermano, Dios los usaba en profecía, del que le estoy hablando. Dios los usaba en profecía, predicaban, hermano, tenían visiones, Dios los usaba para sanidad. Y de repente se alejaron del Señor. Hermano, difícilmente regrese. ¿Y sabe cuál es el problema? Corren el peligro de perderse, porque quizás nunca fueron. Fue puro emocionalismo y Dios, porque el Señor es fiel a su palabra, el Señor es responsable con su ministerio, tal vez los utilizó. Pero hermano, la decisión la tiene usted. Es que ese es el punto toral de esto. La esperanza, el amor, la fe. Yo decido si quiero crecer o no. Ahí está el problema. Porque la iglesia puede estar estancada, el cristiano puede estar estancado. Por eso perdemos la esperanza. Entonces, mire, cuando nosotros perdemos la esperanza es que nuestra relación con Dios no está en un nivel que debería de estar. Cuando nosotros perdemos la esperanza es que hemos perdido la fe. Entonces, yo veo aquí a alguien que se retiró del Señor, le dio la espalda al Señor porque perdió la esperanza en aquel que tal vez un día predicó. Porque él predicaba. Mire, hermano, es que le cuento algo. Yo he escuchado testimonios tremendos. Mire, hace poco yo hablaba con una persona, yo hablaba con un ministro. Y me decía, pastor, mire, Dios me utiliza para sanar personas, pero yo estoy enfermo. Era una hermana. Y me decía, pastor, yo tengo esta enfermedad, pero Dios me usa para sanar personas. Entonces yo entendí y aprendí de ella, ¿sabe qué? Que cuando nosotros no estamos bien cimentados, cuando no sabemos quién es aquel al cual servimos, entonces nosotros podemos dudar. Porque uno dice, Señor, ¿cómo es que yo sano, me usas para sanar a otras personas y yo sigo enferma? Decía la hermana. Entonces hay personas que puede ser que en este momento, hermano, tal vez usted va a orar por una persona y Dios lo multiplica y lo bendice y usted sigue pagando cuentas. Pero eso ya es soberanía de Dios, ya es una decisión del Señor. Entonces no perdamos la esperanza de que así como Dios nos utiliza, sigamos en el camino, porque debemos ser buena tierra. Entonces aquí yo veo que el peligro que está en este momento ocurriendo en la iglesia es que aquellos que han perdido la esperanza, que las cosas no están funcionando, porque las cosas no están funcionando, perdieron la esperanza, corren el peligro de involucionar. Corren el peligro de caer en apostasía. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios? Que avancemos hacia la madurez. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buena tierra. El Hebreos 6.7 dice de esta manera: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Entonces, mire, aquí cuando habla de tierra, es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, el ministerio, lo que Dios nos ha dado a administrar. Por eso tenemos que tener madurez, hermano. Por eso tenemos que tener esperanza que lo que Dios nos ha dado, con la ayuda de Él, pero firmes en la fe y firmes en la esperanza, firmes en el amor, nosotros vamos a poder lograrlo.
Hermano, fuera de Dios no podemos hacer nada. Quizás podemos hacer muchas cosas fuera del Señor, pero no nos van a durar, no nos van a traer felicidad. Hay personas que lo logran, pero están vacías. Hay personas que lo logran sin el Señor. Ellos mismos dicen, no, yo no necesito a Dios. Y de repente les va bien, hermano, pero tarde o temprano, como le he dicho yo, le llega la cuenta de cobro. Entonces, la lluvia que cae sobre la tierra produce vegetación. Entonces, una persona que no pierde la esperanza permanentemente está conectado con el cielo y llueve sobre él. Llueve sobre ella, llueve sobre su familia. Pastor, a mí lo único que me llueve son los problemas. No, quizás perdió la esperanza. Conéctese con el cielo. Porque el versículo 8, entonces aquí hay dos posiciones. La esperanza, estamos hablando de la esperanza como un ancla para nuestra alma. El alma, acuérdese. Porque ahí está la esperanza, ahí están los sentimientos. Entonces, el versículo 7 me muestra a aquellos que somos nosotros. Que somos los que Dios escogió, que somos buena tierra. Y que en el nombre de Jesús vamos a fructificar, vamos a salir adelante. Y el versículo 8 es la otra parte. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Estos son los que perdieron la esperanza y se fueron del Señor, se fueron de la iglesia, no quieren saber nada del Señor, no quieren saber nada de cristianos, no quieren saber nada de pastores, no quieren saber nada del Señor. Estos corren el peligro de involucionar hasta caer en apostasía y habrá que revisar si tenían salvación. Es que mire, este tema es un tema bien delicado porque nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero la persona sí se pierde. Entonces tenemos que tener cuidado porque si no somos buena tierra es porque perdimos la esperanza. Hermano, cuando uno ara, entonces dice que la tierra va a ser quemada. ¿Sabe cuándo queman un terreno? Cuando no produce nada. Entonces hay dos opciones. Hay terrenos que los queman para remover la tierra y que produzca, y hay terrenos que los queman y los dejan ahí. Esos que los dejan ahí son aquellos que perdieron la esperanza. Ahora, yo le traigo una noticia buena de parte del Señor. Mire, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no es injusto, hermano. Mire, todo lo que usted ha hecho, todas sus promesas, todos sus propósitos se van a cumplir en usted. Yo espero que haya dicho amén. Entonces, todo lo que usted ha hecho en Dios, todo lo que usted, la esperanza que usted tiene de salir adelante, Dios se acuerda. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Nosotros queremos a veces como administrarle el tiempo a Dios y ahí estamos equivocados. Es Dios quien administra nuestro tiempo. Pero cuando nosotros vivimos en esperanza, estamos conectados con el cielo. Sabemos que algo mejor va a pasar en el trabajo, sabemos que las ventas van a subir en la empresa, en el negocio, sabemos que Dios va a traer bendición al ministerio, que lo está trayendo, que va a haber multiplicación, que le van a aumentar su salario, muchas cosas van a pasar. Que nuestros hijos van a estudiar en las mejores escuelas, mejores universidades, que van a haber oportunidades de beca. Eso es tener esperanza. Es que la esperanza va ligado a lo que usted quiere. Hay personas que no tienen esperanza porque no saben lo que quieren en la vida. Entonces, primero sepamos qué queremos hacer y qué queremos ser. Primero es qué queremos ser para luego hacer. Es ser para hacer. La persona que no tiene esperanza no hace porque no tiene. Pero yo le pido de parte del Señor, mire, cuando Dios nos escoge es porque algo nos ve. Algo vio el Señor en su casa, algo vio el Señor en su familia, algo vio el Señor en usted. Y usted dirá, pastor, yo todo mal emplasticado, pues aunque sea el plástico, pero algo le vio el Señor. ¿Me entiende? Algo vio el Señor en usted. Algo bueno tiene usted para el Señor, algo bueno que le agrada a Dios. El problema es que nosotros no nos damos cuenta. Dios no es injusto. Hebreos 6:10, un versículo que usted conoce, dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La versión Reina Valera 60 dice de esa manera. Entonces, le estoy mostrando de dónde nace la esperanza y cómo va evolucionando. ¿Cómo evoluciona la esperanza? Primero, hay que avanzar a la madurez, no perder la esperanza. Creer que algo va a ser el Señor, seguir avanzando. Luego, tener cuidado de no caer en apostasía. Luego, darnos cuenta que tenemos que ser buena tierra.
La buena tierra es la que está conectada con el Señor, la que está conectada con el Espíritu. Y luego de eso, tener claro que Dios nos da esta promesa esta noche. Y ya le voy a dar otra más. Entonces la promesa es que Él no es injusto, hermano. Dios no es injusto. Y con lástima que no me acordé porque no se me vino, porque yo a la hermana no le pude decir nada, con la hermana que platicamos le decía. Porque realmente es de decirle a todos aquellos, pastor, mire que yo oro por alguien y le consigue un trabajo y yo no tengo trabajo. Mire que oro por fulano de tal y se sana y yo tengo este dedo que me está molestando. Entonces yo le digo algo, Dios no es injusto. Mire, para todo lo que nos pueda estar pasando, le digo algo, Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidarse, entonces Dios no se ha olvidado de usted. Por eso la esperanza tiene que ser el ancla que estabilice la barca que en este momento tal vez está dando tumbos en el agua. Porque el ancla lo que hace es sostenernos en el lugar indicado, donde Dios va a aparecer caminando sobre el agua para resolvernos el problema. Entonces, Dios no se ha olvidado de su trabajo. Dios no se ha olvidado de su esposo, de su esposa. Dios no se ha olvidado de nuestros hijos. Dios no se ha olvidado de sus lágrimas. Tal vez Dios no se ha olvidado de su tristeza, de su preocupación. Dios no se ha olvidado. Él conoce nuestros pensamientos, dice la palabra, que Dios nos conoce tanto que aún dice, nuestro pensamiento no ha llegado a la boca y Él ya lo conoce. Entonces, mire, nosotros tenemos que vivir una plenitud en Cristo, porque Él no se olvida de nosotros, algo va a hacer con nosotros. Y yo le garantizo que lo que menos va a hacer el Señor es que seamos una tierra quemada. Porque hay personas, que van en ese camino de involucionar hasta llegar a ser una tierra quemada. Reprendemos, hermano. Yo quiero ser tierra fértil, al igual que usted. Nuestra familia, nuestro hogar, el ministerio, nuestros hijos, nuestras generaciones, todo lo que usted haga, su empresa, su trabajo, tenemos que ser tierra fértil. Entonces, Dios no es injusto. ¡Wow! Ya tengo de parte del Señor la confirmación. Primero el orden. Avancen hacia la madurez. Yo voy contigo, dice el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mantenerme. Con la promesa de que todo está en manos del Señor y que Él no es injusto, porque puede ser, mire, tengo la impresión que a alguien este día consideró que en su trabajo habían sido injustos con él. Tal vez pidió mejora salarial o pidió mejora en el horario y le dijeron que no. Porque tal vez a alguien que hace menos que esa persona le dijeron que sí. Pero le digo algo, Dios no es injusto. Ya va a llegar el momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Ya tengo la confirmación de que Dios no es injusto, que Él sabe todo lo que yo he hecho por su obra. Él sabe todo lo que he hecho por los hermanos, lo que he hecho por el ministerio, lo que he hecho por los pastores. El Señor lo sabe. Entonces, ¿qué me toca a mí? Como para culminar la esperanza, evolucionar en la esperanza. ¿Sabe qué me toca a mí? Mantenerme. Manténgase. Lo quieren sacar. A muchos el Señor ya lo sacó. A algunos el Señor lo sacó. Otro fue el enemigo que lo sacó. Manténgase. Lo quieren sacar, se lo digo. Le pusieron precio en el mundo de las tinieblas a su cabeza. Lo quieren sacar. Nos quieren sacar. Me voy a incluir. Porque no crean, nosotros de ministro tenemos nuestras luchas también. Tenemos nuestras luchas. Entonces nos quieren sacar. Entonces mantengámonos. ¿Cómo sabemos que nuestra esperanza está llegando al nivel espiritual que Dios quiere? Mantengámonos. Hebreos 6:11 dice de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud, la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Entonces, esto es la señal. ¿Cómo está mi esperanza? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está el amor que yo tengo hacia Dios y hacia los demás? Mire, la esperanza es clave, porque la esperanza es el fiel de la balanza. Fe, esperanza y amor. La esperanza está al centro. Entonces, Hebreos 6:11 nos enseña que nosotros, dice, pero deseamos, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los hebreos, pero el Señor nos está hablando a nosotros, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. O sea, la misma actitud. ¿Cuál actitud, pastor? De no perder la esperanza de que Dios no es injusto, que Él sabe los problemas que tenemos, sabe las necesidades y que Él va a resolver. No le pregunte cómo, solo crea.
pero no perdamos la esperanza. Creamos, Él lo va a hacer. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Porque así, mire, es que ahí está la clave. Entonces, ¿cómo tener la certeza en la esperanza? ¿Cómo tener la certeza en la fe? ¿Cómo tener la certeza de que Dios va a obrar? ¿Sabe cómo? Manteniendo la misma actitud, la misma solicitud del principio, cuando creíamos como niños. Ahora, hay dos elementos importantes, porque yo tengo que tener seguridad en la esperanza. Es que mire, todo lo que usted haga en el Señor tiene que tener seguridad. Todo lo que usted haga en el Señor tiene que tener seguridad. Porque si nosotros hacemos algo sin seguridad, es que no lleva fe y no nos va a funcionar. Entonces, cada paso que demos, hagámoslo con la seguridad y la certeza de la esperanza, pero agreguémosle dos elementos muy importantes: la fe y la paciencia. Mire, la esperanza conlleva, dice, esperanza, fe, esperanza y amor. Pero la fe y la paciencia es el complemento ideal para tener seguridad en la esperanza en la cual nosotros estamos parados en relación al Señor. ¿Cómo está su esperanza? ¿Ha menguado? Le estoy dando el camino como para crecer en la esperanza. Dice Hebreos 6:12. Por ahí estamos trabajando desde Hebreos 6:1. Entonces, esta es la actitud, dice, nos mantengamos con la misma solicitud. Es decir, nos mantengamos con la misma expectativa en Dios. Es que cuando nosotros perdemos la expectativa en Dios, la perdemos en todo. Por eso hay desánimo. Por eso hay incluso decepción. Por eso la gente se quiere ir, porque perdieron la expectativa. Cuando nosotros perdemos la expectativa, lo perdemos todo. Imagínese ir a jugar un partido. No, si vamos a perder, mejor no vaya. Ir a orar por alguien, se va a morir, no vaya. No, ese trabajo no me lo van a dar a mí, no vaya. Eso es perder la expectativa, es no tener esperanza. A mí me van a dar ese trabajo, voy a ir, vaya. Vamos a ganar el partido, vaya. Vaya, juegue el partido. Me van a dar la promoción ahí en el trabajo, vaya, solicítela. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero cuando hay esperanza, esa es la misma actitud, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas. Es que mire, aquí habla de Abraham, ya vamos a hablar de él. Aquí habla de Abraham. Pero yo necesito tener fe y paciencia. Cuando tengo esperanza, activo la fe. La fe se activa con la esperanza de que algo va a pasar. Pero tengo que tener paciencia. Pero no tengo que ser perezoso. Es que ahí, mire, esta palabra perezoso me lleva y me llama la atención de algo. Las personas que dicen, mire qué tremendo, algunas se esconden en la palabra, no, es que Dios ya se olvidó de mí. Quizás está siendo perezoso. No, es que, ¿sabe qué, pastor? Llevo 10 años orando. Quizás está siendo perezoso, sigamos orando. Algo va a hacer el Señor. Hermano, perdone, Abraham esperó 25 años para la promesa. Y usted y yo tal vez no hemos esperado ni 2 meses y ya estamos queriendo tirar la toalla. Tal vez usted lleva una semana, y no, aquí ya no pasó nada. Abraham esperó 25 años. Perdone, el pueblo de Israel para salir de la cautividad, ¿sabe cuánto esperó? 70 años. Esperó 430 años, más 70 en Babilonia, 500 años. Y en 500 años apareció Colón, hace aquí en América. Entonces, yo no le estoy diciendo de que quizás usted va a esperar 25 años. Perdone, Caleb, cuando tenía 80 años, 40 años después conquistó un monte. Entonces hay un tiempo, pero no seamos perezosos. La pereza espiritual, cuando cae el cristiano en pereza espiritual, corremos el riesgo de perder la esperanza. Y la perdemos, hermano. Porque el que tiene pereza espiritual pierde la esperanza, pierde la paciencia, pierde la fe. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo le mostré cómo evolucionar en la esperanza para avanzar hacia la madurez. Ahora, entra la parte hermosa de esto. ¿Qué es lo que Dios tiene? Entonces, no olvidemos Hebreos 6:12. El anterior, Hebreos 6, ¿qué era? Hebreos 6, se lo pongo por acá. Hebreos 6:11. O Hebreos 6:10 era, 6:10, donde dice que Dios no es injusto. Entonces, no perdamos de vista Hebreos 6:10, primera promesa. Dios no es injusto. Entonces, mire,
Cuando, porque usted me podrá decir, ¿qué garantía me da, pastor, de que Dios no es injusto? Tranquilo, ya se la voy a dar. Le estoy enseñando, mire, este tema es muy hermoso, hermoso este tema. Entonces usted dirá, pastor, ¿qué garantía me da a mí de que Dios no es injusto? Porque yo no lo he visto en mi vida, ya le voy a mostrar. Entonces nos vamos al siguiente versículo. Después de tener fe y paciencia, mire lo que viene. Hay dos cosas por las cuales Dios jura: promesa y juramento. Entonces Dios dice, yo no soy injusto, pero te prometo y te juro que serás feliz. Te prometo y te juro que te voy a bendecir. Te prometo y te juro, a usted, si lo agarra el rema, pues en el nombre de Jesús que así sea. Te prometo y te juro, dice el Señor, que te voy a sacar de esa deuda. Te prometo y te juro, dice el Señor, que vas a ser feliz, que tus hijos van a lograr las mejores cosas en la vida. Que te prometo y te juro que tu familia va a tener las mejores bendiciones. Te prometo y te juro, dice el Señor, que vas a vivir con cielos abiertos a pesar de lo que viene para el mundo. Te prometo y te juro que te voy a sanar, dice el Señor. Te prometo y te juro que te voy a dar empresas, te voy a dar negocios, dice el Señor. Te prometo y te juro que te voy a sacar de ese cáncer. Te prometo y te juro que te voy a sacar de esa cárcel, de esos vicios. Eso es lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque si Él no es injusto, la garantía que tenemos es su promesa y su juramento. Y Dios no es hombre para que mienta, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces mire el 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no es injusto y es imposible que Él mienta. Hermano, perdone, si usted esta noche, su esperanza no se reaviva y no se habilita nuevamente, hermano, creo que hay algo que no está bien. A fin de que por dos cosas inmutables, ¿qué es inmutabilidad? Que no cambia. En las cuales es imposible que Dios mienta, hermano, Dios no nos va a mentir. Promesa y juramento. Los que hemos buscado, entonces aquí está la clave. ¿Se acuerda? Permanecer. Y esta es buscar refugio en Él. Es buscarlo. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza. ¿Qué esperanza? La que está puesta delante de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que correr hacia la esperanza. Pero no hacia la esperanza donde vive Hernando y Constanza, no, hacia la esperanza que Dios ha puesto en la promesa y en el juramento de que Él nos ha dado. Y usted dirá, es que mira, hay gente, hermano, y esto del evangelio a veces uno se lleva unas sorpresas. Hay personas que no saben qué promesas Dios les ha dado, porque todo lo asocian a dinero. Hermano, lo básico, la gente le dice, no, yo quiero tener una casa, un carro, una familia, y está bien. Pero se olvidan de que hay cosas más grandes que una casa, que un carro y que una familia. Pastor, ¿cómo se atreve? Sí. Es que cuando nosotros entendemos cómo funciona y opera el reino, la hicimos. Cristo no vino a decir, fíjese bien, Cristo no vino a decir, les voy a dar casas, carros, les voy a dar mansiones, les voy a dar viajes, les voy a dar ministerios. Sí lo dijo, pero Él no vino a decir eso como primicia de lo que Él traía. Él dijo, el reino de los cielos está aquí. Yo soy el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, decía el apóstol Juan el Bautista. Pero Cristo decía, el reino de los cielos está aquí. Entonces, luego que nosotros tenemos conciencia y conocimiento de qué es el reino de los cielos, es decir, Cristo, que lo conocemos, entonces dice, porque no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, padre, hijos y todo, por causa de mí, dice el Señor, que no va a tener en esta tierra casa, hermano, familia y todo. Juro que serás feliz, te voy a bendecir. Entonces primero es lo celestial y luego lo terrenal. Entonces aquí dice el Señor, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente. Entonces no pierda de vista, Dios no es injusto, Dios no miente. Él ha jurado y ha dado la promesa de que nos va a bendecir, de que nos va a sacar de cualquier situación, que nos va a guardar, que nos va a cuidar, que nos va a sanar.
Entonces dice, pero tenemos que, entonces aquí nos toca agarrarnos de la esperanza. Pero pastor, yo ya la perdí, entonces sí estamos mal. Agárrese esta noche de la esperanza, hermana. Agárrese. Agárrese de la esperanza. Porque lo que nos queda, ¿qué nos queda? Irnos al mundo, peor nos va a ir. Hermano, ya no podemos salir de esto. Entonces agarrémonos de las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. La esperanza es una de ellas, la fe. Entonces agarrémonos de la esperanza, porque Cristo dice, yo te prometo y te juro que la esperanza en la cual tú has puesto tu corazón, yo te la voy a conceder. Pero tiene que entender usted, hermano, hermana, que ese plan que nosotros tenemos tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces hay que refugiarnos, permanecer y aferrarnos a la esperanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es la esperanza, hermano. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza del reino. Cristo en nosotros, esperanza de salvación. Cristo en nosotros, esperanza de sanidad. Cristo en nosotros, esperanza de provisión, de cuidado, de multiplicación de frutos. Y el versículo 19 dice de esta manera, la cual tenemos, ahí está, mire, como el ancla del alma, la cual, la esperanza, es un ancla en el alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Es que mire, todo tiene que tener evidencia, hermano, todo tiene que tener evidencia. Si usted me dice que es alto, yo lo tengo que ver que usted es alto. Si usted me dice que juega fútbol, yo lo tengo que ver corriendo, jugando fútbol. Si usted me dice, no, pastor, yo hago buenos pasteles, me gustaría probar uno. Si usted me dice, no, pastor, viera que yo tengo una empresa, me gustaría conocerla. A todos queremos ver evidencia. Entonces, por eso estamos en un mundo que se está perdiendo la esperanza, porque todos queremos ver la evidencia. Pero ¿y cómo hacemos si amamos y servimos a alguien que no vemos, pero si lo sentimos y le amamos? Difícil, ¿verdad? Por eso la esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es la clave. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Porque en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, para que Cristo se manifestara en la gracia perdonadora, en la gracia que santifica, en la gracia que da vida eterna, ¿sabe qué había que hacer? Usted conoce, el sumo sacerdote tenía que penetrar una vez al año hasta el lugar santísimo para pedir por los pecados de él y los del pueblo. Y de esa manera obtenían redención, obtenían perdón. Entonces Cristo sustituyó todo eso y Él es el sumo sacerdote. El domingo les enseñaba que Él rasgó el velo. Cuando Él muere en la cruz, su cuerpo al morir rasgó el velo, es decir, rompió el protocolo para que nosotros y usted y yo tuviéramos acceso directo al cielo, acceso directo a la salvación. Entonces, la esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, es un ancla firme del alma. ¿Hacia dónde nos lleva, dirá usted? Que cuando Cristo vive en nosotros, cuando somos gobernados por su Espíritu, nuestra alma está sujeta al Espíritu. Pero cuando nosotros perdemos la esperanza, nuestra alma no está sujeta al Espíritu, sino que a la carne. Y el versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, es decir, mire, no olvide, esto es algo hermoso, hermano. Dice el Señor, yo no soy injusto, yo soy justo y me acuerdo de todo lo que has hecho por mí, dice el Señor. Segundo, te prometo y te juro que todo lo que te he prometido, valga el juego de palabras, lo voy a cumplir. Segundo. Tercero, dice que Él no miente. Por dos cosas que son inmutables y por las cuales no miente. Y cuarto, Él lo hizo por nosotros. Él rasgó el velo. Cuando Cristo muere en la cruz, nos habilita para vivir en esperanza de que Él va a regresar por su pueblo. Pero también nos habilita para vivir en esperanza de que cuando Él vive en nosotros tenemos esperanza de gloria. Y que esa esperanza de gloria es vivir en una dimensión del reino, vivir en una dimensión de vida Zoe, vivir en una dimensión en la cual todo va a ocurrir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que se van a abrir puertas, que va a haber bendición, que va a haber frutos. Eso es la voluntad de Dios.
según el orden de Melquisedec. Entonces, mire, aquí yo le tengo, de esto es lo que le decía, encontré, no sé si lo va a ver ahí, tal vez le tomo una foto los que tienen pantalla grande. La palabra esperanza como ancla de nuestra alma. Hay, entonces la esperanza, ¿qué me enseña la esperanza? Porque ya vimos cómo evolucionar en la esperanza. Entonces, ¿pero qué es la esperanza para mí? Porque la gente lo asume como una definición y está bien. No, la esperanza, pastor, es esperar algo de lo cual no veo en este momento, pero yo sé que va a pasar. Eso es fe. Es fe, es convicción, es certeza de que algo va a pasar. Perfecto, esa es la esperanza. Pero mire, yo me dediqué a buscar, son 16. Entonces, esperanza en mí, la esperanza que yo no debo de perder, debería de representar para mí, ¿sabe qué? Entonces, los que tenemos esperanza, esta palabra esperanza, es decir, el Espíritu Santo, cuando ve nuestra esperanza, la transforma, ¿saben qué? En refugio, en confianza, en protección, en paciencia, en expectación, en seguridad, en amparo, en depósito, mire, hasta para subir la cuenta de banco, depósito. Entonces la esperanza, cuando nosotros vivimos como iglesia y como familias esperanzados en Dios, entonces hay refugio, hay confianza, hay protección, hay paciencia, expectación, seguridad, amparo, hay depósito, hay doble esperanza, mire. Hay una doble porción de esperanza, hay vigilar, nos enseña a vigilar, a escudriñar, a observar y a anhelar lo que tenemos en Dios. Nos enseña a esperar con placer, nos enseña a vivir de antemano, es decir, no, a ser una persona proactiva, no reactiva. Y sobre todo me enseña a ser completo. Y de ese último quisiera hablar. Entonces, cuando yo tengo esperanza, soy completo en Dios. Soy todas estas cosas, pero yo quiero ser completo en Dios. Porque está bien refugiarme, está bien anhelar, esperar, pero yo quiero ser completo en Dios. Porque los teleios, los completos, son aquellos que Dios va a levantar. Porque el teleios pasa a huíos, que es el hijo maduro. Entonces el teleios está a un paso de ser un hijo maduro. Y esos son los que van a ser arrebatados. Entonces, hermano, con la ayuda del Señor, pues tal vez ya solo me quedan, creo que 10 minutos. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarle de estos, de los teleios, es decir, para que nos podamos entender, es de aquellos que siempre corren y viven agarrados y aferrados de la esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, de que algo mejor va a pasar. Entonces eso nos hace ser completos en Dios. Ahora, yo tengo que hacer algo. Es que mire, esto del Señor, uno dirá, ay, pastor, cuánta tarea, pero mire, en Cristo, dice, llevemos todas las cargas a Él, porque las cargas en Él son más fáciles y el yugo es fácil. La carga es ligera y el yugo es fácil. Entonces, este teleios es una definición de esperanza. Es una de las acepciones que significa esperanza. Es decir, la esperanza en una de sus acepciones significa ser completos. Entonces, cuando nosotros, en resumen, cuando nosotros tenemos y permanecemos en la esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza de salvación, esperanza de sanidad, esperanza de santificación, esperanza de multiplicación, cuando nosotros permanecemos en la esperanza, entonces somos completos. Pero cuando perdemos la esperanza nos volvemos incompletos. Por eso es que dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, la completará. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Lo primero es despojarme. Hermano, despójese. Despójese. No sé de qué cosa se tiene que despojar. Pero vivimos en un tiempo, mire, el tiempo que la iglesia está viviendo es un tiempo de despojarse. Tenemos que despojarnos. Dice Mateo 19:21. Entonces lo primero es, aquí ya estoy hablando de que aquel que tiene la esperanza y permanece en la esperanza es completo. Pero para terminar ese trabajo necesita despojarse. Para que Dios complemente. Es que mire, aquí, pastor, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted decide. Es que ese es el Dios que tenemos. Lastimosamente, mire, yo digo lastimosamente, muchos, el poder y la capacidad de elección, creo que han abusado. Usted elige, hermano, usted elige seguir o no en Dios. Usted elige creer o no. Usted elige leer la palabra o no. Usted elige orar o no. Usted elige. Usted elige escoger esa persona que tal vez no le conviene o no.
Usted elige seguir frecuentando esos lugares que no le convienen o no. Usted y yo tenemos la capacidad de elegir. Pero como tenemos la capacidad de elegir, también tenemos la capacidad de reaccionar por el Espíritu y despojarnos. Mateo 19:21 dice de esta manera. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres tener una esperanza perfecta, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Hermano, mire, ¿qué le estaba diciendo el Señor al rico? Este muchacho iba a la iglesia, se sabía la palabra. Hermano, este muchacho era un modelo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que Cristo no era primero en su corazón. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón como primer lugar, entonces corremos el riesgo de que nuestra esperanza flaquee. Entonces, el ancla de la barca, de la esperanza en la cual vamos, a un futuro mejor, a una bendición que Dios nos va a dar, entonces comienza a trastabillar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es el primer lugar en nuestra vida. Porque aquí le dice, mire, y aquí está lo que le acabo de decir. Si quieres, mire, si quieres. O sea, como quien dice, es tu decisión. Hermanos, les digo de parte del Señor, es su decisión. Pero yo sé que usted quiere. Dígale al Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Yo quiero, Señor, mi familia quiere. Nosotros queremos, Señor, la iglesia quiere, Señor. Entonces, si quieres, entonces, ¿qué pasa? El problema aquí es que este rico tenía ataduras terrenales. Entonces, tenemos que despojarnos de las ataduras terrenales para que puedan llegar los frutos espirituales. Es que, hermano, hay gente que no da frutos porque está atado a la tierra, está atado a cosas terrenales. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Hay gente que está atada a cosas terrenales. A veces elegimos mal, por ejemplo, tomamos malas decisiones. Por eso tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. En resumen es, si la esperanza en su sinónimo me muestra que es ser completo en Dios, entonces yo tengo que despojarme. Para que la esperanza sea una esperanza efectiva, esa frase, que más que frase es el versículo donde dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Para que la esperanza forme parte de nuestro ADN. Entonces, hermano, yo tengo que ser completo en Él, ¿sabe cómo? Despojándome de lo terrenal y que Él ocupe el primer lugar en mi corazón. Hay señales, ese es otro tema. Pero ¿será que Dios ocupa el primer lugar en su vida? Sí, pastor, pero ¿y por qué toma decisiones sin consultar, por ejemplo? ¿Será que Dios ocupa el primer lugar en su vida? Sí, pastor, pero ¿por qué a veces sus actitudes demuestran lo contrario? Pero no perdamos la esperanza. Yo no vine esta noche a señalarle, sino que a traerle una palabra de esperanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despójese, hermano. Mire su corazón, despójese de lo que no sirve. Mire su vida, despójese de aquellas personas que no le abonan en nada. Aléjese de ellas, hermano. Despójese. Mira el que tiene la par, despójese. No, el que tiene la par no sé, pero despójese de esas personas que no le edifican. Despójese de ellas, despójese de cosas. Despójese de hábitos que no le edifican. Lo segundo que tengo que hacer es renovarme. Despojarse, renovarse. Son verbos de acción. Son verbos de acción. Entonces, dice la palabra. Entonces, lo segundo es renovarme. Primera de Reyes, aquí, perdón, hermano, aquí no lo cambié, pero nos va a servir. Imagínese usted, aquí sí, es que lo puse abajo, pero no lo puse aquí. Vea por el Espíritu, vea Romanos 12, versículo 1 y 2, usted lo conoce. Yo lo tengo acá, se lo voy a leer. Es que esto es del tema del domingo, no lo borré. Entonces, mire, Romanos 12, ahí para los que anotan. Entonces, yo me tengo que renovar, Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis. Entonces, cuando yo renuevo mi mente, entonces verifico cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Entonces, mucha gente quiere verificar si va bien en Dios. Romanos 12:2. Entonces, hay gente que está adaptada al estilo del mundo. Hay gente que está adaptada a ciertas cosas y no se renueva.
Hermano, caemos en religiosidad, caemos en un estancamiento. Entonces tiene que haber una renovación permanente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo en donde la seguridad es lo que se ve. Pero la renovación de la mente me enseña a conocer y verificar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en su familia, en su casa. Entonces, para conocer la voluntad de Dios debemos de renovarnos. Entonces, lo primero es, lo acabamos de ver, es despojarse. Lo segundo es renovarse. Romanos 12:2, tome nota ahí, disculpe que no lo cambié. Lo tercero es tener paciencia. Voy corriendo porque le quiero dar unos 4 más. Paciencia, hermano, paciencia. Dígale a su vecino allá que tiene la par, paciencia, pero también dígale, teneme paciencia. Vos también dígale, teneme paciencia. Dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Usted conoce lo que sigue. Entonces, dice el versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas. Entonces, la prueba produce paciencia, porque el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, no puede haber paciencia si no somos probados, porque la prueba nos enseña a esperar y a tener paciencia en Dios. Entonces, la esperanza, acuérdese, habían 2 elementos fundamentales, la fe y la paciencia. Entonces, la esperanza se complementa con fe y paciencia. Es que, hermano, la esperanza es tener paciencia, pero es una paciencia activa, una paciencia orando, una paciencia buscando en su palabra, una paciencia ayunando, una paciencia buscando su presencia, yendo a la iglesia a buscar de Dios, que Dios nos hable en la alabanza, en la adoración, en las profecías o también en la palabra. Entonces, la paciencia es una especie de vientre, fíjese, porque la paciencia da a luz. La paciencia da a luz, da frutos. Por eso nosotros tenemos que, porque cuando esperamos, si nosotros, por ejemplo, somos impacientes y no esperamos en Dios, entonces no hemos renovado nuestra mente y no somos aprobados en la fe. Entonces, paciencia, hermano, esperemos con paciencia. Mire, si aquel que me prometió me dijo esta noche, yo te juro y te prometo que lo voy a hacer, hermano, ¿por qué estamos impacientes? Si aquel que usted orando le dio la promesa de que le va a sacar del problema, que le va a bendecir, ¿por qué sigue impaciente? Entonces es despojarnos, renovarnos, tener paciencia. Una cuarta es tener libertad, hermano. Mire, la libertad evidencia qué tan cerca estamos del Señor. Dice Santiago 1:25. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, se lo resumo de esta manera. Cuando nosotros nos despojamos, cuando nosotros nos renovamos, cuando nosotros tenemos paciencia y cuando nosotros vivimos en libertad, producto de que estamos agarrados en la esperanza, que esa es el ancla, de nuestra alma, hermano, entonces nosotros nos volvemos hacedores de la palabra, eficaces. Porque hay gente que es hacedora de la palabra, pero lo que le conviene. Cuenta el pastor Santo, no sé si me voy a acordar bien, que un día lo miran haciendo ejercicio. Dice que alguien estaba haciendo ejercicio. Entonces se le aparecen los hermanos religiosos que va a la par de él también haciendo ejercicio y le dice, y él estaba haciendo ejercicio porque estaba, dice, bien barrigón, ¿va? Entonces va haciendo ejercicio y le dice, ¿sabes qué? El ejercicio para nada aprovecha, le dice. Entonces él se da vuelta y le dice, estas señales seguirán a los que creen, y le enseña la gran petaca que se cargaba, hermano. Entonces, para todo hay gente que tiene palabra, pero para cambiar, para él, ¿no? Y esos son aquellos que en algún momento se vuelven tropiezo para otros. Entonces, ¿cuál es la perfecta ley? La ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Que escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, no nos engañemos, dice. Tenemos que ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. Palabra que transforma, es mirar y permanecer. O sea, es mirar lo que me conviene y permanecer en lo que me conviene. ¿Y qué es lo que me conviene? Lo que produce para el reino. No se le olvide, esa es la clave. La esperanza me tiene que hacer permanecer en las cosas que producen para el reino.
no que restan al reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser hacedores eficaces. Es moverse, porque dice hacedores de la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, es activa. Otra más le doy. Me queda, creo que ya se me terminó el tiempo. Proseguir. Le doy las dos más importantes porque son las dos últimas. Proseguir, hermano, sigamos. Sigamos. Hay personas estancadas. Le hablo a personas que están estancadas en el Señor. Sigamos. Dice Filipenses 3:12, no que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermano, no lo hemos alcanzado todavía. Por eso no podemos perder la esperanza. No somos producto terminado. No, Cristo no ha venido por nosotros todavía, ni nos ha llamado a su presencia. Entonces no somos producto terminado. Entonces sigamos. Dígale a su vecino, ahí al que tiene, sigamos, familia. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Entonces, le doy los más hermosos. La esperanza, el ancla. La esperanza, ¿cómo nos sirve como ancla para nuestra alma? Entendiendo de que Dios quiere que a través de la esperanza seamos completos en Él. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Termino con estas dos para los que anotan nada más. El perfecto amor. El perfecto amor nos hace ser completos, tener una esperanza completa, una esperanza que genera bendición al reino y genera bendición para mi vida. Esa es la esperanza que Dios quiere, una esperanza eficaz, una esperanza activa, que se mueva, que nos haga movernos, que nos haga dar frutos, que nos haga avanzar hacia la madurez, ser completos en Dios. Entonces el perfecto amor usted lo conoce, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tenga temor, no tenga temor. Si el que prometió sacarlo del lío, lo va a sacar porque Él prometió, porque dice que por dos cosas inmutables, es la promesa y el juramento, y Él no miente. Y hay un montón de cosas que le he trasladado esta noche, que espero que usted haya tomado nota, y vuélvalo a ver y vuelva a tomar nota y diga, Señor, yo creo esto, sé que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Entonces, en el amor no hay temor. En el amor, en la esperanza que yo he puesto, en el amor que le tengo al Señor y Él me tiene a mí, porque Él nos amó primero. Hermano, yo no tengo que tener temor. Sigamos avanzando. Algo va a hacer el Señor. Dios va a bendecir personas para que lo bendigan, para que nos bendigan. Yo bendigo a todas aquellas personas que nos están bendiciendo, hermano. Que nos están bendiciendo, hermano, en todo. No solo en lo económico, sino que en lo espiritual, en una llamada, en todo. Así va a haber personas para usted también que le van a bendecir. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces eche fuera lo que no le conviene, pero también eche fuera el temor. En el nombre de Jesús, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, la perfección de la esperanza se evidencia en la perfección del amor. ¿Cuál es la perfección del amor? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y termino aquí en la gracia de Dios. Este es hermoso, hermano. Pongamos toda nuestra esperanza, dice. Terminé acá. Por tanto, dice, ceñid vuestro entendimiento. Entonces hay que ceñir el entendimiento. Para la acción. La esperanza se mueve, evoluciona, no se estanca. El amor, la fe, todo, los dones, los frutos se mueven, no se estancan. Hay que crecer en ello. Esta noche la tarea, ¿sabe qué es? Poner toda nuestra esperanza en la gracia que vendrá cuando Jesucristo se manifieste. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esta revelación es Apocalipsis. ¿Sabe por qué algunos han perdido la esperanza? Porque dejaron de conocer a Cristo. Nunca lo han percibido. ¿Y sabe por qué a veces han perdido la esperanza? Porque creen nada más en lo que ven. Y la fe es certeza y convicción de lo que no se ve. Y la esperanza se agarra de la mano con la fe y el amor, pero hay que incluir paciencia para poder entender que Dios está con nosotros. Romanos 15:3 dice que el Dios de toda esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿sabe qué es lo que nos va a traer esperanza? Ser llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias porque como dice tu palabra, Señor, que el Dios de paz, que tú eres nuestro Dios,
Que el Dios de la esperanza, el Dios de paz, nos llene de alegría y paz a todos nosotros que creemos en ti, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor. Agradezco esta oportunidad. Yo te ruego que si hay familia, Señor, si alguien va a escuchar este mensaje o lo ha estado escuchando y ha perdido la esperanza, en el nombre de Jesús, Señor, que esa esperanza esta noche sea habilitada nuevamente. Padre, tú has prometido, tú has jurado, hiciste un juramento por dos cosas, Señor. Primero fue por la promesa y luego por el juramento. Y nosotros hoy tomamos esa promesa y ese juramento que hiciste, que no solo nos dijiste que seríamos felices, sino que nos has enseñado de que nos vas a sacar del problema, que nos vas a sacar de cualquier situación que tal vez podamos estar atravesando. Pero que en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos despojamos, nos vamos a renovar nuestra mente, Señor, vamos a despojarnos de aquello que no sirve, de aquello que nos ha quitado tenerte a ti en primer lugar. Esta noche nos despojamos, Señor. Esta noche nos renovamos. Esta noche, Señor, entendemos de que en el nombre de Jesús, tú has puesto en nosotros esa esperanza, Señor, para que nosotros podamos entender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, en esta noche confiamos de todo nuestro corazón en la gracia que se va a manifestar en la revelación de Jesucristo. Que cada uno de nosotros, Señor, sea que tú te manifiestes aún en sueños para aquellos que nunca han tenido la revelación de conocerte a ti, Cristo. Que en el nombre de Jesús esta noche tú te manifiestes a cada uno de ellos. Que en el nombre de Jesús, Señor, te manifiestes a cada uno de ellos, que te le puedas revelar, aquel que no te le has revelado, que te le puedas revelar y que ellos puedan entender de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres nuestro Dios, de que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted escuchó este mensaje o está escuchando este mensaje y no conoce a Cristo, esta es una buena oportunidad. Mire, Cristo viene pronto. Si esta noche Dios lo llamara a su presencia y si usted no tiene a Cristo en el corazón, se va a perder. Se va a perder toda una eternidad en el lago de fuego. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, esta es una buena oportunidad. Y pastor, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer? Mire, acepte a Cristo. Que se le revele Cristo. Lo que usted tiene que hacer es simplemente creer. Pero primero hacer una oración, creer que Cristo murió en la cruz, que murió por usted, por mí, para darnos vida eterna. Y si usted es de esas personas, dígale: Cristo, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento, Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús entres a mi corazón, que sanes mi vida, que me restaures y que a partir de hoy yo te reconozco, Señor, como mi Salvador personal. Si usted es de esos que se había alejado del Señor y había perdido toda esperanza, vuelva, hermano, fuera de Él no podemos hacer nada. Tal vez su vida, perdone la expresión que voy a utilizar, tal vez su vida fuera de Dios ha sido miserable. Pero sabe, yo tengo un Dios que al igual que el hijo pródigo un día regresó. Regrese, pastor, ¿cómo hago? Primero arrepentimiento. Reconocer: Señor, he hecho esto y esto. Señor, me arrepiento, me siento sucio, me siento mal. No hay nada. Mire, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, solo aquel que no se confiesa. Dígale: Cristo, me enlodé en el mundo, me fui a dar una vuelta por el mundo, pero hoy vuelvo a ti. Voy a volver a servir, Señor, voy a volver a buscar de ti, a escudriñar en tu palabra. Perdóname, Cristo, como el hijo pródigo hoy regreso. Ponme un nuevo anillo, sandalias nuevas y vestidura nueva, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Sabemos que tú eres el Dios de la esperanza. Y la esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Te vas a glorificar en nosotros, te vas a glorificar en las familias. Te bendigo, Señor. Gracias por este tiempo. Llévanos con bien a casa, Señor. Ayúdanos, Dios, a terminar bien el año, a terminar con una esperanza en la cual vamos a ver materializado antes de que finalice el año. Porque dice: tú coronas el año con favores. Veremos el favor tuyo, veremos el favor de Dios, veremos la mano de Dios manifestándose en todo, en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial, en lo personal, en lo laboral, en lo profesional y en todo. En lo familiar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. El viernes estaremos
desarrollando la parte de la familia. Así que le agradezco al Señor esta oportunidad. Le bendigo, que Dios le hable aún en sueños, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.